Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Estoy feliz de entrevistarte el día de hoy, la verdad. Mi nombre es Gabriela y es un gusto estar aquí contigo en la Filey. Muchísimas gracias. Primero que nada, ¿qué libro nos estás presentando hoy? Estoy presentando el primer título de El juego de la silla, se llama El ocaso del águila. Ok, ¿y nos puedes platicar un poquito de qué trata? Pues justamente trata sobre digamos, sobre la caída de Porfirio Díaz, creo que le dice un poco el, el título. No, la idea es que, bueno, el libro empieza cuando Francisco I. Madero está en una de sus sesiones espiritistas. Él era un gran aficionado a la ideología espiritista de principios del siglo XX y le dicen que hay una maldición sobre la silla presidencial y que pues básicamente el país se va a ensangrentar hasta que muere el último caudillo. A partir de esa idea, la serie va a retratar justamente que cualquier persona que se acerque a la silla presidencial o que aspire a la silla, pues va a sufrir algún tipo de desenlace trágico, que finalmente creo que es lo que sucede en la Revolución Sí. Mexicana. Entonces, en este primer tomo, pues básicamente hay que sacar a Porfirio del poder para que todo eso suceda. Y vamos a ver cómo Francisco I. Madero, que pues es un hacendado, que realmente no tiene ninguna experiencia de gobierno y que no figura en la política, se va a crecer para enfrentarse a Porfirio Díaz, que finalmente es el presidente más poderoso que ha tenido México Sí. y pues logra derrocarlo. Entonces de eso trata el libro, cómo Francisco I. Madero se crece, como Porfirio Díaz cae, pero sentando las bases de lo que va a ser el resto de la serie. ¿Te puedo hacer unas preguntas Claro. con respecto a tu trabajo? ¿Sí? La primera que tengo es, ¿cómo retratas la figura de Porfirio Díaz en tu libro? Más que nada, ¿cómo, o sea, buscaste humanizarlo más allá de su figura? Sí, ya lo había analizado porque tengo un libro que se llama Yo Díaz, Ujú. que además es mi novela más vendida. Entonces me gusta mucho el personaje de Díaz. Yo soy Porfirio Díaz en Twitter desde hace 15 años. Sí. Entonces me gusta mucho la figura de Díaz y hasta ahora creo que, y pasa con Díaz, en la novela creo que ha sido muy apologético. Entonces escribirlo en tercera persona es diferente. En tercera Sí, claro. persona al final de su gobierno, ¿no? Entonces ya es un personaje que está acabado, que está viejo, que está enfermo, que le cuesta mantener el control del país. O sea, sí lo humanicé en el sentido de que lo vemos ser padre, lo vemos tener estas cenas familiares con su esposa, doña Carmelita. Lo vemos sufrir todas estas dolencias, eso sí quería humanizarlo, pero ya no es la apología, es este personaje que ya sabe que va de salida. Y así es como lo quise retratar. La verdad es que es muy interesante la forma en la que lo logras transmitir. Muchas gracias. ¿Cómo fue el proceso de construir una narrativa de mezcla política, espiritual y al mismo tiempo un relato? Es interesante la ficción histórica porque justamente tienes que, me meto al archivo, me pongo a leer ensayos, lidio con historiadores y hay un montón de datos fríos. Y lo que un novelista histórico tiene que hacer es tomar todos esos datos fríos y contar una historia. Entonces, el reto justamente es el dramatizar, es humanizar, es llevar todo eso a la narrativa. Eso me gusta mucho. Pero al mismo tiempo, pues tengo este deber de, tengo que contar una historia interesante. Quiero que la gente Sí. que llegue al libro se entretenga y que se quede pegada. E incluso aunque esté leyendo algo que ya conoce, pues quiera seguir leyendo. Entonces, es un proceso creativo que yo disfruto. Porque creo que cuando me dicen, no, es que si ya sabes qué va a pasar, si ya tienes todos los datos, cómo llega la parte creativa. Yo, es que esa es la parte creativa, convertir todos esos datos en una historia, humanizar, saber qué el personaje diría o pensaría en tales circunstancias, escribir una escena donde están comiendo y que se antoje el banquete porque hay que hacer una investigación sobre qué comían y qué bebían y yo sé Sí. qué come y bebe cada personaje y qué pensaría en una circunstancia en particular. Entonces es como tener a tus amiguitos imaginarios mientras estás escribiendo el libro y
Es muy rico viajar en el tiempo a través de la escritura de estas novelas. ¿Lograste conectar con el personaje de Porfirio Díaz de alguna forma? Sí, digo, ya había escrito a Díaz en otras ocasiones, me gusta Ujú. mucho cómo se escribe. Más bien logré conectar con Madero en este caso. Ok, O sea, es que es un personaje que al final se vuelve muy terco. O sea, sí. imaginémonos que este hacendado Ujú. que, insisto, es un hacendado rico, que fue a estudiar a París, que uno pensaría, ¿al qué le importa hacer una revolución? Sí, Pero pues toda esta ideología humanista, todos los mensajes que recibe a través del espiritismo son de la evolución de la humanidad y la evolución del país. Entonces es muy interesante al final comprender quién era Madero, por qué sigue su lucha a pesar de toda la oposición, a pesar de que está arriesgando la vida y él lo sabe, y encontrarse con un Madero que, a pesar de que tiene todo en contra, todas las posibilidades en contra, va creciendo, y esta terquedad que tiene para llegar al final me pareció muy interesante, porque sí no deja de luchar hasta el final, hasta que logra derrocar a Díaz. ¿cuál fue el mayor reto al escribir sobre un personaje tan polémico y trascendental como Madero? Eh, yo creo que no dejarlo en la caricatura, Ujú. porque muchas veces cuando hablamos de Madero, eh, tendemos a verlo, tendemos a pensar que el espiritismo era una chifladura, o eso es juzgar a los personajes desde el Sí, siglo XXI, y realmente el espiritismo sí lo ayudaba en su viaje personal. O sea, sí era eh, donde él encontraba la paz, donde él encontraba las ideas, de donde se nutría, ¿no? Sin el espiritismo no hubiera podido escribir este libro, quizás el libro político más importante del siglo XX, que es la Asociación Presidencial en 1910. sí. Entonces, darle el peso al espiritismo, darle el peso a que a veces había cosas que parecían alguna tontería, como que se ponía a escribirle a todo mundo para hablándole de libertad y democracia, pero cuando digo todo mundo le escribía al mismísimo Porfirio Díaz para hablarle de libertad. O sea, o sea, podemos pensar, "Ay, qué tonto es", pero al final logra hacerse de un grupo muy interesante de personajes de la época que lo apoyan. Es decir, si no lo juzgamos a nuestros ojos y entendemos qué estaba haciendo, parece que es un personaje que es menos idealista de lo que parece, y que su plan, o el plan que estaba tramando en ese momento, finalmente logra el resultado. Pues es que al final también eran humanos, ¿no? Entonces Sí. es, es muy interesante esa parte. ¿Cuál fue la escena o momento más difícil de escribir dentro de la novela y por qué? Mm, la escena más difícil. Sí, Pues yo creo que las escenas de los personajes menores, porque hay muchos personajes que aparecen en esta novela que quiero que detonen después. Entonces, o sea, las escenas de Porfirio y las escenas de Madero, pues estaban ya marcadas desde el inicio, ujú, pero quizás había escenas que no tanto. Yo sabía que tenía que presentar a ciertos personajes, y me costó pensar dónde ponerlos. Tenía que pensar en Venustiano Carranza, tenía que pensar en Victoriano Huerta. Son personajes que sé que voy a usar eh, en otras novelas de la serie, pero que quería plantarlas de una vez, plantear quién eran estos personajes, y sobre todo cuál era su actitud tanto hacia Díaz como hacia Madero. Entonces es cómo los presento, cómo los hago parte de una historia sin que sean parte realmente de la trama principal. O sea, es pensar a largo plazo. Entonces, quizás lo más difícil es entender que cuando escribes una serie literaria como esta, no solamente estás pensando para el libro en el que estás, sino para todo lo que va a venir, y cómo estos personajes al final van a crecer y eventualmente van a ser protagonistas de su propio libro. has escrito sobre figuras históricas como Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide y Benito Juárez. ¿Qué es lo que te motiva a ti a explorar la vida de tus personajes en las novelas? Me gustan los personajes que son complejos, que tienen estas ambigüedades. Yo creo que Porfirio Díaz tiene unas ambigüedades maravillosas, donde por un lado es héroe y por el otro lado es villano, Sí, y los momentos de heroísmo no conviven con los de villanía, pero los dos son igual de importantes para México.
Lo mismo Iturbide, por ejemplo, que no podemos contar la consumación de la independencia sin Iturbide, pero tampoco podemos contar la primera presidencia si no derrocamos antes Iturbide. Entonces son estos contrastes de la historia donde los personajes un día son héroes y el otro día el pueblo los repudia y cómo crecen a pesar de las circunstancias. Entonces eso es lo que me llama mucho la atención. O los personajes olvidados, porque en el caso de la novela de Benito Juárez, realmente no es de Benito Juárez, es una novela sobre Margarita Maza. Entonces, hablar de Margarita Maza o el libro de Mexicanas que hicieron historia, hablar de personajes femeninos en la historia que no están en los libros de historia, a mí me llama mucho la atención, porque creo que estamos en un momento en el que podemos rescatar personajes que por su origen, por su color de piel, por su género, por su orientación sexual, lo sacaron de los libros y ahora podemos contar todo eso de regreso. Están ahí en los ensayos, simplemente hay que rescatarlos y difundirlos. Me gusta que logres como impulsar a estos personajes que muchas veces no nos enseñan en los libros de historia. Me parece de admirar. Tu trilogía, había una vez mexicanas que hicieron historia. Destaca a las mujeres influyentes en la historia de México. Sí. ¿Qué te llevó a enfocarte en estas figuras femeninas y cuál ha sido la respuesta de los lectores jóvenes? Justamente encontrar todas estas historias, porque cuando investigaba sobre los personajes principales de los que ya hablamos, ¿no? Díaz, Iturbide, al final entras a esas épocas y entonces descubrí estos personajes. O sea, mujeres en la independencia, mujeres en la reforma, mujeres en la revolución, pero no solamente luchadoras, periodistas, espías, artistas, o sea, personajes en todos los ámbitos. Y entonces yo dije, bueno, voy a contar estas historias. Quise hacerlo para un público infantil porque me encantaría que las siguientes generaciones crecieran conociendo lo que a nosotros no se nos permitió. Y que no haya más personas preguntándose, como a mí me pasó, quién era Leona Vicario, porque a mí nunca me enseñaron quién era Leona Vicario en la escuela. O sea, tantito que es la madre de la patria, porque México tiene madre y padre. Entonces, eso fue lo que me impulsó a escribir el libro de Mexicanas que hicieron historia de la trilogía. Y pues la recepción ha sido maravillosa. Realmente es una trilogía que ha vendido muchísimo, que me ha llevado a las escuelas, que se enseña en algunas escuelas como contraparte a los libros de historia. Entonces eso me parece maravilloso, y que acabamos de sacar una edición especial el año pasado, también con Hachette, y ganó un premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el mejor libro de pasta dura del año. Entonces no solamente el público está agradeciendo el libro, sino también las escuelas y la industria editorial. Te voy a hacer 2 preguntas para terminar, nada más. Okay. ¿Cuál es tu autor favorito? Agatha Christie. Sí, con Agatha Christie me encanta, es la autora que más leo al año desde hace 30 años, entonces me encantan sus personajes, me encantan sus historias, incluso aunque yo sepa quién es el asesino, vuelvo a leer el libro, me encanta. ¿Y cuál es tu libro favorito de ella? Mi libro favorito de ella es Días Negritos. ¿Qué recomendarías a los jóvenes que quieren escribir? Recomendaría que escriban sin miedo, que no piensen en que lo va a leer alguien más, porque uno se inventa unos lectores hipotéticos en la cabeza que nunca resultan ser lectores ciertos. Que piensen que ellos son su primer lector, entonces, porque yo sé que ahora las generaciones son muy exigentes con lo que leen, entonces mientras a uno le guste y le emocione lo que está escribiendo, como lector, entonces yo creo que es ahí, o sea, escribir para uno, que uno es su primer lector, y escribir sin miedo. Y pensar que ellos, como crearon la historia, son quienes mejor conocen la historia y los personajes que crearon, entonces que crean en su historia y en sus personajes. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un gusto tenerte aquí. ¿Algo que agregar? No, espero que me den la oportunidad de esta nueva serie literaria y que viajen conmigo en esta nueva aventura. Espero que les guste conocer a un Porfirio Díaz y un Francisco I. Madero más humanos y creo que más cercanos. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.